Y volvemos, nomás 12:36 del mediodía. Tenemos una mesa bastante especial en el marco del Paro Internacional de Mujeres, el 8M. Tenemos a mi izquierda a la abogada, doctora... Doctora, ¿no? No, abogada, tenés razón. A Gala Chrysler, que también es maestranda en Derechos Humanos y Democratización. ¿Es así? También tenemos a Valeria Inocente, que nos viene a visitar. Viene de Rodri, digamos, de Ecuador, de esos pagos, digamos, más o menos. Internacionalizando todo. Está muy bien, que es politóloga, también como el señor Rodrigo Iturriza, y también está haciendo la maestría en Sociología Política. Exacto. Así. Bueno, empiezo con vos. Tu especialización en la maestría es sobre el movimiento Ni Una Menos y cómo se fue expandiendo, digamos, tanto en Latinoamérica como en el mundo, podríamos decir. Claro. O sea, en realidad es así. Para la investigación que estoy haciendo ahora, para la tesis, el tema es politización transnacional del femicidio o feminicidio como un problema que, digamos, explota, ponele, en Argentina en el 2015, pero simultáneamente empieza a explotar en un montón de otros países del mundo, pero sobre todo de la región. Yo tomo de América Latina. Entonces ahí voy viendo cómo se configura ese proceso que yo le llamo proceso de politización transnacional del femicidio o feminicidio. ¿Donde más explotó es acá, en Argentina, o más o menos? ¿O explota más o menos parecido en todos los lugares? Mira, hay distintos procesos. En cada país tiene sus particularidades. Lo que tiene Argentina es que sí es cierto que se configura como si fuera un motorcito o un faro dentro del proceso, ¿no? En el 2015, con la marcha Ni Una Menos, es la primera marcha que marca lo que se podría denominar el inicio de un nuevo ciclo de movilizaciones y de protesta de mujeres, ¿sí? O sea, la violencia de género, el femicidio no son problemas nuevos, no son problemas que no estaban en agenda antes, ni que no eran problematizados, politizados, debatidos. Sí tenían sus arenas, pero a partir de estas movilizaciones, que bueno, empiezan en Argentina, explotan en Argentina, pero después se transnacionaliza, es un problema que se reconfigura, ¿no? O sea, y que genera nuevos públicos, nuevas arenas de disputas, muchos actores que ustedes sabrán, digamos, o sea, muchos actores que no tenían nada que ver, que jamás se reivindicaron como feministas, de pronto ahora está de moda ser feminista, hablar del feminismo, hablar de Ni Una Menos, poner el hashtag en todo, hashtag Ni Una Menos. Entonces, este es el proceso que yo como intento estudiar un poco y intento, que ahora, bueno, ahora lo vamos a hablar un poco mejor, plantear este paro internacional de mujeres dentro de este ciclo de movilizaciones y de protesta de mujeres, que es un ciclo global en realidad. Yo estudio solamente América Latina, pero es evidente que es un ciclo global de protesta. Ahora, dentro de estos movimientos populares, podríamos decir, de mujeres, dentro del Ni Una Menos, se tiene conciencia como que el proceso no puede darse solamente en Argentina o en Brasil o en México, sino que tiene que haber una conexión, digamos, para que sí o sí se terminen cambiando las leyes o tratando de visibilizar un poco más el tema. ¿Está ese proceso? Sí, mira, o sea, en realidad es un proceso en parte espontáneo, más me parece a mí, ¿no? Más espontáneo que estratégico. Entonces, como es un tema que realmente interpela a todo, o sea, a todo el mundo, porque estamos hablando de un sistema de dominación que es el patriarcado, que es un sistema que existe en todos los países del mundo. Entonces las mujeres reconocen y se identifican con estas luchas desde la más lejana hasta la más cercana. Entonces es más espontáneo que otra cosa, pero después, ¿qué empieza a pasar? Empiezan a surgir estas plataformas y estas articulaciones, porque igual las feministas siempre estuvieron articuladas, digamos, movimientos de mujeres siempre estuvieron articulados, no es nuevo, pero estos procesos de lucha surgen en cada país y después se van articulando y van diciendo, pero hagamos esto juntos, pero qué sé yo, ¿por qué no articulamos paro internacional y pongamos el mismo logo y pongamos la misma frase en tal cosa? Pero igual siguen teniendo identidades propias en cada uno de los países según los procesos nacionales y según las coyunturas políticas. ¿Y hay podríamos decir, no sé, un clic que a partir de algún momento, por determinadas políticas que haya implementado determinado gobierno o no, o por determinados casos que hayan sucedido con respecto a los feminicidios, se hizo un clic y se empezaron a visibilizar un poco más estos temas? Sí, ¿O sí. se visibiliza más o menos la época en donde se da este cambio, podríamos decir? Sí, al menos acá en Argentina
digamos, ustedes deberán recordar el caso de Kiara Páez, ¿sí? Esta nena de 14 años que fue asesinada por su novio de 16 años, que la enterró en el patio de su casa en complicidad con la familia. Bien, ese fue el caso que hizo explotar en redes sociales y que generó la convocatoria a la primera marcha Ni Una Menos. Esto, bueno, desde la sociología un poco se entienden como escándalos, digamos, que se enmarcan dentro de un discurso. Lo que viene a ser el caso de Kiara y también otros casos que eran el de Lola Chomalés. Exacto. Más o menos un año después fue el caso de la chica de Mar del Plata. Sí, de Lucía Pérez. Exactamente. Y fue claro, más o menos para la misma época del 3 de junio, entonces se consideró una especie de aniversario y se volvió a marchar otra vez con más gente. Y después exacto, a esa se adicionaron lo que fue el paro internacional. Exacto. Ahí lo que decía la compañera está bien porque está situando como este ciclo y cómo se dio este proceso acá en Argentina particularmente. Pero en otros países se da distinto, en otros países tiene que ver, qué sé yo, con dinámicas, redes sociales, prensa, o por, qué sé yo, surgió en Argentina, ustedes saben, digamos, en Chile y en Uruguay se hizo el mismo 3 de junio del 2015 también, y fue una convocatoria que surgió acá en Argentina por el caso de Kiara, particularmente, pero que en solidaridad las mujeres de Chile y de Uruguay en ese momento, y de México también hicieron algo en ese momento, digamos, también armaron algo. Y ya generaron colectivos, digamos, y muchas mujeres, y muchas personas, o sea, no solo mujeres, sino hombres también empezaron de pronto a despertar y a participar y a organizarse, y surgieron un montón de colectivos con gente, digamos, que no militaba antes, ni que se denominaba feminista, ni que defendía derechos de las mujeres. Sí, bueno, el caso de las redes, el Me Too, que se empezó a hacer desde Estados Unidos con las actrices, y ese sí también se volvió global. O bueno, en el caso del aborto es un grito global por el aborto legal también. Depende del tema, se va globalizando o no. Sí, exacto. O sea, en 2015 empieza acá Ni Una Menos, explota Ni Una Menos. Pero creo yo que en el 2016 es cuando se transnacionaliza más esta lucha y se ve, digamos, mucho más en otros países. Si bien ya en el 2015 había como algunos brotes en otros lugares y vieron que el 25 de noviembre, que es el día de la erradicación de la violencia contra las mujeres, siempre se hace algo. También se hicieron cositas ese 25, pero es en el 2016 y justamente a partir de esta iniciativa muy interesante del paro nacional que se hizo acá en octubre del 2016, es cuando se empieza a pensar también en la posibilidad de un paro internacional, en la posibilidad de articular fuerzas y de decir, bueno, nosotras paramos el mundo, ¿sí? Entonces, pero eso se va sumando el Women's March, el Me Too ahora. Entonces son todos focos de lucha que se empiezan a unir, ¿no? Que tienen que ver con este momento de conflictividad justamente que es el ciclo de protesta. Y yo me hago una pregunta, digamos, la presencia de lo que todos conocemos como el neoliberalismo en algunos países, como por ejemplo el nuestro, potencia estas marchas, digamos, que da más fuerza para que se marche justamente contra estos sistemas, o no tiene nada que ver en este sentido. No sé cómo lo ven ustedes. No, o sea, sí, creo, o sea, siempre la coyuntura política tiene que ver, digamos, siempre. El hecho de que sean gobiernos fuertemente neoliberales, no sé si tanto el hecho de que sean neoliberales, sino de que sean conservadores, porque tienen tintes muy conservadores. Entonces eso es lo que hace reaccionar al feminismo en este caso y a muchas mujeres. Es como que de pronto en algunos lugares se plantea vueltas, de hecho el primer paro nacional que las hacen las mujeres de Polonia, las hacen porque se quiere dar una vuelta atrás respecto del aborto legal allá. Con los paraguas. Exacto. Por lo menos acá en Argentina el primer paro que se le hace a Macri lo hacen las mujeres el 19 de octubre, lo hacemos, perdón. Y después, por ejemplo, hubo movilizaciones por lo del tetazo, que fue en Necochea, cuando no se permitía no estar en malla, y esto que decís vos, que son políticas conservadoras, que son pequeños avances, no sé, que no se puede amamantar en público, eso había pasado en una plaza también, y se convirtieron en demandas que salieron de lo local y se volvieron nacionales, e inclusive llegaron a repercutir a nivel latinoamericano también. Exacto, y el Women's March en Estados Unidos es en contra de Trump en realidad, claro, ¿no?
un gobierno fuertemente neoliberal y fuertemente conservador. Y acá hubo un caso, yo recuerdo, digamos, de 2 chicas que se besaron y las llevaron presas justamente por besarse Sí, en la que vía pública. Ratificaron la condena Sí, ahora. salió el procesamiento, una locura porque no tiene ningún sentido. O sea, jurídicamente hablando es un mamarracho. Claro. Ahora, lo que se vio el 8M, me parece es, digamos, la explosión de una fuerza inusitada en términos históricos, movilizaciones en una cantidad innumerable de países, con números de mujeres, digamos, participando de manera transversal en distintos partidos políticos, con un grito común y que además, por lo menos en Argentina, traían en su agenda un montón de cuestiones transversales a disputas que tenían que ver, digamos, con ajuste de tipo económico, reversión en materia de derechos de otras minorías, defensa de los trabajadores, ampliación de la participación sindical. En este sentido, digamos, y atendiendo a que esta explosión de poder político por parte de las mujeres, ¿cómo ven ustedes, digamos, de acá hacia el futuro esa fuerza política? ¿La ven como una explosión que puede llegar a capitalizar ciertas cosas más? ¿Como el nuevo sujeto que puede profundizar otras disputas populares? Yo la dejo empezar a ella. A ver, o sea, claramente se está empezando. De hecho, otros actores están reconociendo al movimiento de mujeres, no solo el movimiento feminista, sino el movimiento de mujeres en el mundo como un actor preponderante. Sino, digamos, sin ir más allá, porque Macri de pronto, como dicen, se volvió feminista de la última hora. Claramente no es feminista, pero digo, o sea, ahí él está reconociendo un actor, digamos, y eso está sucediendo en un montón de lugares. El primer paro internacional que se hizo, la mayoría de los presidentes de América Latina y del mundo, los más importantes, que conocemos, se pronunciaron, y lo mismo pasa ahora, y entonces eso es estar reconociendo un actor, evidentemente. Ahora, que el movimiento de mujeres hacia adentro logre constituirse, logre generar estrategia, es como otro paso. Yo quisiera, pero lo que veo además de eso, que me parece súper positivo, que no sé si más o menos, qué sé yo, pero, y que es lo más difícil, que me parece el cambio cultural. Y yo creo que se está empezando a dar un cambio cultural, porque todas estas cuestiones están en boca de todos ahora. Todos ahora opinan al respecto. Y esto que me decía ayer charlando con una colega, me decía, ¿cómo es esto? El feminismo parece que está de moda. Antes decirte feminista era como, uy, no, está radical, ¿no? Que quieren, siempre están, ¿no? Pero ahora de pronto parece que está de moda. Y algunas feministas se enojan por eso. No, loco, no se enojen. O sea, en realidad aprovechemos este momento de cambio cultural y generemos debate y generemos espacio, y que si las pibas que no entienden nada salen con un pañuelo verde y con una remera violeta, está todo bien y está genial, ¿entendés? Pongámoslo en primera fila, discutámoslo. Yo creo que en ese sentido sí tenemos que aprovechar todas las mujeres, las organizadas y las que no estamos organizadas, para generar estos focos y este cambio cultural. Creo que ahí hay una posibilidad súper interesante. Y después en términos políticos también, obviamente, lo que pasa que sí, sinceramente lo veo un poco más difícil, porque el movimiento de mujeres, el movimiento feminista es complicado. No tiene conducción. Yo coincido totalmente con lo que vos dijiste. Pasa esto del outsider y la que ya está adentro, pero yo vengo militando desde toda la vida y vienen ahora a decirme cómo tiene que ser el feminismo. O bueno, a mí lo que me pasó, mi lectura de la marcha es que era estética y moralmente muy adecuada, digamos, todas con sus pañuelos, parecía una marea verde realmente, pero la profundidad que tenía eso, ¿no? Los cantos eran esporádicos, no era la revuelta que uno puede ver en un encuentro o en un encuentro más pequeño, ¿no? Pero no me parece mal que pase, es algo que siempre pedimos, que nos vean, que se hable de esto, que se visibilice. Ahora lo que me parece que hay que tener inteligencia a la hora de aprovecharlo, no salir a hostigar, no sé, a Malena Pichot porque tiene una versión desafortunada. Bueno, es Malena Pichot, digo, también está esa exigencia que tenemos culturalmente de que las mujeres tenemos que hacer todo bien y a la primera, porque si no entonces no lo hagamos. Y eso nos lleva a pensar mucho, a hacer muchas asambleas, dar muchos debates, y me parece que lo que le falta al movimiento es una conducción firme y específica que puede llevar a una ruptura, a una segmentación, pero que si no puede llevar a una dilución, digamos, a que quede ahí. Digo, hay un piso que es el ni una menos, que ese ya está. Todos estamos de acuerdo, cada vez que alguien va a decir algo,
lo piensa. A ver, hay distintos lugares donde todavía no se da eso, pero sí en general, digamos, hegemónicamente, como decías antes, está de moda, es lo políticamente correcto el feminismo. Ahora bien, ¿qué hacemos con eso? ¿Hasta dónde va a lograr penetrar? Tenemos listas, tenemos paridad, sí, tenemos paridad. Ahora el poder real, ¿quién lo sigue ejerciendo? O inclusive cuando lo ejercen mujeres, son mujeres blancas de clase media, media alta, con educación universitaria. Entonces, ¿estamos hablando de un feminismo popular o estamos hablando de un feminismo liberal? Exacto. Entonces, esas discusiones sí nos las tenemos que dar, pero también buscar esa conducción, porque si no terminamos recayendo en lógicas que, a ver, podemos tener un partido justicialista que esté integrado 100% por mujeres y sin embargo reproducir lógicas patriarcales. O sea, la mujer no quita lo patriarcal, lamentablemente. Así que mi visión es un poco más pesimista de que el haber visto tanta gente en esta movilización despolitizada, o sea, mis compañeras de trabajo, que para ellas el feminismo es una mala palabra, fueron a la marcha, pero convencidísimas de que había que ir. Y ahí yo dije, estamos en problemas, porque ir a una marcha sin saber por qué se va o a qué se va, por supuesto que se puede aprender, pero este es el momento, aprovechemos que estamos en la cresta de la ola y tratemos de mantenernos. No sé cuánto va a durar eso y va a depender de qué acciones decida tomar el movimiento, ¿no? Bueno, y retomando un poco eso que decías recién, lo de la cresta de la ola, ¿cómo ven que el gobierno nacional, encabezado por Mauricio Macri, tome temas de agenda que proponen ustedes, proponen los movimientos feministas y los trate de implementar, o por lo menos tenga la iniciativa de tratar de implementar? Por ejemplo, con lo que es el tema del aborto, que dijo él que quiere que se discuta en el Congreso, etcétera. Veremos que si él se aprueba. Está a favor de la vida. Claro, si se aprueba o no. Creemos en general, por lo menos, que los votos no están en teoría al día de hoy, pero también lo del proyecto que estuvo propulsando sobre o sea, como un proyecto igualitario para lo que es tema de salarios y puestos laborales y eso, que son temas que los proponen los movimientos feministas normalmente, digamos. ¿Cómo ven eso? Que un gobierno que es más bien, como decías vos, por ahí conservador, tomen estos temas. Bueno, la primera lectura es la que te hacía antes, digamos. Evidentemente son temas que ya no pueden quedar afuera de la agenda, ni siquiera de una agenda neoliberal ni de derecha en este momento. Entonces, yo creo que eso el movimiento de mujeres lo tiene que ver estratégicamente, digamos. No va, o sea, es cierto que puede ganar algún sector de mujeres el macrismo con eso, ¿no? Pero yo no le apuesto tanto a eso. Yo creo que nosotras y las mujeres que están organizadas tienen que más vale aprovechar, digamos, este momento y esta agenda. Sin comerse ningún cuento, obviamente ya sabemos. O sea, Macri hace 10 días, feminista, o sea, no, ¿entendés? Hace 10 días dijo lo del aborto y él no metió la ley del aborto. La ley del aborto la metió la campaña nacional por el aborto. Entonces, digamos, tampoco en eso nos comamos los cuentos. Pero sí aprovechemos el momento. Yo en ese sentido no soy así como, ay, no, moralmente correcto, purista, no, es que Macri... No, loco, aprovechemos. Si Macri habla, listo. O sea, seamos estratégicos. O sea, seamos lo que muchas veces es la derecha con nosotros, digamos. Pero aprovechemos esos discursos, generemos debates. A ver, creo que es complicado igual lo del aborto, por lo que decía, que realmente salga en el Congreso, pero hay posibilidades. Bueno, entonces... de hecho, perdón que te interrumpa, pero justamente hay un proyecto que presentó el día viernes el senador Luis Naidenov, y junto con que es justamente de Cambiemos, y en conjunto con la UCR, que lo que proponen ellos, por lo menos del Senado, que sea una consulta popular. Pero no vinculante, ¿no? Ojo. Quieren ver qué es lo que la sociedad piensa para después una gran ir, encuesta. Claro, pero para no después ir a la votación. Consulta popular en temas penales. Está bueno, prohibido ese por es la el proyecto. Constitución. Muchas Gracias, Gana, por Gracias. por iluminarnos. Sí. Pero esa es la propuesta, digamos, como que tienen ellos, como que desmarcarse un poco, no tanto decidir ellos, sino ver qué decide la sociedad. Es lo que dicen ellos. Es que en realidad cuando se plantea el debate de aborto sí, aborto no, creo que nadie está a favor del aborto. Sí estamos a favor de la despenalización, es decir, que no haya consecuencias penales. Entonces, pedir una consulta en ese sentido tendría que ser un blanqueo tendría que decir algo así como, ¿queremos que mueran las mujeres en abortos clandestinos o queremos que sean atendidas en un hospital? Entonces, y elegir una u otra, porque legalizar despenalizar o penalizar no se puede hacer por consulta popular.
Con respecto a que lo tome como una batalla política y como un caballito de batalla, me parece que responde a una lógica circunstancial, coyuntural, de bueno, es esto de lo que se está hablando, como decía ella, hablemos de esto. También, bueno, lo que hablábamos el sábado pasado, que tiene que ver con tratar de romper, por ejemplo, dentro del peronismo, un peronismo más por el lado del Papa, más conservador, y otro un poco más libre, digamos, que es el que está a favor del aborto, más de izquierda. Más progre, gracias. No sé si lo logra, creo que necesita sumar por otros porque se está yendo todo al diablo, y bueno, una forma de hacerlo es suscribir, y como exactamente como decía ella, aprovechémoslo, o sea, no me importa quién es el presidente que lo está proponiendo, hagámoslo. Digo, si hasta ahora no se puede batir, pues a mí me llama la atención eso. El año pasado en la campaña del aborto éramos media cuadra de gente, no era nadie. Y este año explotó, fue una locura, y las consignas son exactamente las mismas, el pañuelo es el mismo, el color es el mismo. Digo, no, el movimiento de mujeres no cambió, cambió el clima cultural, político y social. Pero sí, no creo que tenga que ver con un cambio de ideología o de pensamiento, sino con saber leer, que la verdad la derecha hay que reconocer que es muy buena en eso, cuál es el clima político, ¿no? Y como para ir cerrando, pensaba, si supongamos que estas demandas que hay desde los movimientos feministas no se llevan a cabo, o por lo menos no se cumplen, ¿hay posibilidad, no sé cómo ven ustedes, hay posibilidad en algún futuro cercano o lejano de que el movimiento se partidice por alguno de los planos? No digo solamente PJ o armando algo solamente del movimiento feminista, pero se partidice, que compiten en elecciones. No sé si se habla esto político del dentro movimiento feminista. ¿Algo así pensás vos? Claro. Pasa que el movimiento feminista no es el movimiento, son claro, como sí, es los algo muy movimientos, amplio. claro, son como muchos colectivos, muchas agrupaciones, y que ya muchos tienen sus alianzas políticas y sus definiciones políticas partidarias. Y de hecho en la marcha no solamente participan, y en todas las acciones, colectivos feministas, sino partidos políticos y mujeres y brazos políticos de mujeres de partidos políticos. Entonces en eso lo veo medio difícil pensar en como el movimiento feminista que va a tener cierta presión. Yo creo que las mujeres que están dentro de los partidos y que están militando, y las que también están haciendo militancia social, que tiene impacto político obviamente, deben tener conducciones claras, deben tener líneas claras, deben leer la coyuntura política. O sea, en ese sentido sí creo que lo debemos hacer, y que lo estamos haciendo. Creo que muchas mujeres lo están haciendo. Y capitalizar un poco, al menos en el debate, todas estas mujeres independientes, o que no quieren, digamos, partidizar, que también participan en todos estos espacios, que también reivindican los derechos de las mujeres. Entonces, aprovechar estratégicamente eso. Pero pensar en una conducción, no creo, digamos. No, y además creo que tiene que ver también con una visión política del movimiento, de la transversalidad, que tiene que ver con, bueno, no nos conformamos con que nos den las sillas violetas, sino que queremos que todas las sillas sean violetas. Entonces, en ese sentido, crear un partido de la mujer que se encargue específicamente de las materias de género implicaría que todos los demás partidos se desoigan de la cuestión y digan, bueno, total, se están encargando de ellas. ¿Qué es lo que pasa dentro de las orgas también y a nivel partido? Y esa es la lucha que nosotras queremos dar. Digo, no es, nosotras hablamos de género, somos especialistas. No, hablamos de todo y queremos que cada uno de los temas tengan una visión. Por ejemplo, esto que vos mencionabas recién, del salario. Hay un economista bastante horrible que es Martín Tetas, que él dio una charla explicando por qué las mujeres ganan menos que los hombres, y él dice, porque piden menos plata que los hombres. Y en realidad hay un trasfondo de eso, o sea, como si fuera culpa nuestra que los empleadores decidan pagarnos menos por realizar el mismo trabajo. Lo lleva una lógica individual, digamos,
como si la economía pasara solamente por una cuestión de negociación individual y no por matrices o estructuras de Exactamente, de cuando el capitalismo jerarquía. se sostiene prácticamente por el trabajo no remunerado de la Claro, mujer históricamente. Ajá. Entonces todo ese capital que no forma parte de la economía y que nos roban a las mujeres es el que permite que el hombre se vaya a trabajar y produzca todo lo que produce. Bueno, ahora la mujer también, pero digo, nos siguen robando en eso que llaman amor, pero en realidad es trabajo no pago. Entonces, nosotras queremos que todos los temas tengan transversalidad de género, todas las discusiones que se dan. Por ejemplo, cuando fue el debate de la reforma previsional, era decir, bueno, menos mal que estuvo en su momento la jubilación de amas de casa, porque si no nosotros ni siquiera teníamos jubilación. Entonces era un debate al que si no fuera por eso ni siquiera hubiéramos podido asistir, porque no existía la jubilación de la abuela, porque la abuela no trabajó, se quedó en la casa cuidando a los 8 pibes. Entonces, eso es lo que necesitamos, no secretarías de género específicas porque cambia el gobierno y esa secretaría vuela, esa política vuela. Lo que tiene que haber es una transversalidad de la temática en todas las políticas, me parece. Y creo que, o sea, para los partidos que ya tienen, digamos, su brazo de mujeres y qué sé yo, y sus comisiones de género y todo esto, y para los que no, que sean, o sea, que piensen también estratégicamente en la coyuntura. Digamos, lo que hay que hacer es poner mujeres en la jerarquía, en los mandos, y eso, y las mujeres tenemos que buscar eso también, digamos, no separarnos, no hacer cosas aparte, sino estar en los lugares de poder. Disputar los espacios. Disputar los espacios, eso totalmente, y aprovechar este momento para tener más legitimidad para disputarlos justamente. Bueno, no sé si quieren agregar algo más sobre el 8M, sobre lo que hayan vivido. Bueno, les agradecemos mucho, la verdad, muy amena la charla y está fantástico que tengamos más. No estuvo Agostina Díaz, que es nuestra especialista, digamos, en el tema, porque bueno, por diversos motivos personales, pero bueno, les agradezco mucho, te agradezco Gala Chrysler y te agradezco Valeria Inocente, muchas gracias por estar. Bueno, Rodrigo también, mientras me guiñe el ojo. Así que bueno, nosotros entonces continuamos por acá.